Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un cuadro famoso que es Judith y Holofernes de Carballo. Mirad, me habéis preguntado ya varias veces, son los secretos de las obras de arte. Este es un manual muy básico. Yo os hablo del... normalmente no suelo sacar el texto. Realmente es una guía para enseñar determinadas piezas que son muy bonitas. Este es Judith y Holofernes de Carballo. Eh, Judith realmente, ahora os contaré la historia, es seductora, pero aquí la ha puesto, Carballo la ha pintado como una pueblerina que se viste de domingo, pero con una cara, su atracción es la determinación que tiene y esa fuerza destructiva, ¿no? Esa seducción, porque realmente Judith seduce a Holofernes. Y esta es su criada, que realmente en la historia del Antiguo Testamento se queda fuera. Aquí está, ella en la pinta dentro, la criada está asustadísima porque está en campo enemigo y esta está rebanándole el cuello al general que ha sitiado su casa, o sea, su ciudad. Aquí está Judith. Judith es una prostituta de la Piazza Navona. Si conocéis Roma sabéis de lo que os hablo. Eh, Él solía utilizar personas así y es una cosa que se le critica porque en su Carnero, o sea, San Juan Bautista y Carnero, decían que era su amante, es un chico cero, la verdad es que tiene muchísima fuerza, utiliza gente de la calle y tiene muchísima fuerza sus personajes. Mirad la criada, qué careto tiene. Realmente esto es de 1599, estamos en el principio del barroco, estamos en plena contrarreforma. Miguel Ángelo Merisi, que es el nombre realmente, pero él no quiere, no le gusta ese nombre, eh, mm, pues llevó una vida desgraciada y murió en la total pobreza. En Roma, en este momento, recibe, por ejemplo, en 1600, que cuando se pinta este cuadro, entre 1599 y 1600, tiene 1 millón de peregrinos que van a visitarla, porque antiguamente la tradición cristiana, lo mismo que los musulmanes hacen el Qurs en la Meca, pues los cristianos solían emigrar a Roma una vez en la vida, como eran creyentes, y para eso están Sisto V y Clemente VIII. En esta época, que son contemporáneos de Carballo, Sisto V termina la iglesia San Pedro en el Vaticano y hace también unas avenidas preciosas para Roma, y Clemente VIII también, tres cuartos lo mismo. Os he hablado muchísimas veces de los dos porque os hablo de pintores y artistas de esta época. Bueno, vamos a hablar de este cuadro en concreto, pero os voy a hablar un poquito también de su pintor. Miguel Ángelo Merisi, realmente cuando llega a Roma, que es un sitio en la total pobreza donde abundan las prostitutas y los bravi, que hay 27.000 bravis que te atracaban y te mataban, gente pobrísima, agricultores que han perdido las cosechas, en fin, había de todo. Entonces, él tenía que pintar 3 cabezas al día a cambio. Era un galerista, ¿no? ¿Cómo se diría yo? Pues un señor que le daba un plato de comida que era ensalada, ojo, a cambio de 3 cabezas al día. Pero pronto se hace famoso, entonces, no que se hace famoso, sino que empieza a ser conocido su virtuosismo, y entonces su mecenas es el cardenal Franco María del Monte, que, digamos, lo mantiene a su amante también, está viviendo en el palacio con él, y va a hacer bastante obras, bastantes encargos con él. Tenía un ambiente, en fin, el cardenal bastante homosexual, cosa que nos da igual su adscripción de género, puesto que era un genio nuestro Carballo. No se sabe con certeza, francamente. Judith es modelo para muchos fanáticos. En tiempos del absolutismo, que estamos ya entrando en él, porque pensar en Isabel, que os hablé el otro día, Isabel de Inglaterra, que realmente agrupa todos los poderes, el ejército, el Estado, y la Iglesia anglicana. Entonces estamos en un periodo que ha sido el Concilio de Trento, me parece que es del 49 al 63, no me hagáis caso, creo que es por esa época, que está reivindicando la iglesia que se le está descomponiendo, y también con idea de que vuelvan al nido los que se han largado. Suecia es protestante, tiene un protestantismo muy radical en el norte. Está Lutero, Calvino y no me acuerdo de otro más. Está también parte de los Países Bajos, parte de Alemania
Y después están los Augsburgo, que son católicos, España, Portugal, Italia, y no me acuerdo, porque Francia tiene el problema de los hugonotes, pero bueno, Francia es católica también. Bueno, voy a contaros así el contexto, espacio-tiempo, eje sincrónico, diacrónico, el tiempo del absolutismo creciente, de la soberanía por derechos civiles, ya sabéis, las monedas de Francisco Franco, por la gracia de Dios, ¿no? Deus a mí. Nos, los reyes eran invulnerables, pero si se largaban, entonces se abandonaban la fe auténtica, se convertían en usurpadores y herejes y se les declaraba proscritos. No quiero contar lo que eso significa, eso desde el Vaticano, ¿no? Y así era la doctrina católica de la Contrarreforma, pues como muy tajante, ¿no? Del Concilio de Trento, que estaban intentando, y a partir de entonces se hace el barroco, se expone la pompa, el boato, los cuadros estos gigantescos, y después, aunque nuestro pintor Carballo va a vivir con modestia, sin embargo, y con penuria habría que añadir, sin embargo, él, ¿cómo diría yo?, va a servir para la Contrarreforma, con esa luz, esa sombra, con esa forma, porque realmente es el iniciador del barroco, con esa... él tiene mucho de Miguel Ángel, pero a él genera un discurso propio, por supuesto, y lo van a copiar, madre de mi vida, de mi alma, mi corazón. En su época, después de su época, va a ser influencia, no sé, la Gentileschi, el padre, después la Gentileschi, la hija, que hace también Judith y Holofernes. Se encontró un cuadro de Judith y Holofernes también de Carballo en un piso, no sé qué, en Francia, que se ha vendido, alguna historia de esas he puesto en el blog. Y después, yo qué sé, él ha influido muchísimo en nuestro Velázquez, en Rembrandt, en Rubens, en gente de su época, en Carracci, no me acuerdo, en fin, en todo el mundo, porque es un fuera de serie. Él era cumplidor, trabajaba al punto. Sí, aquí el filete al punto. Pero no soportaba mucho tiempo estar trabajando. La verdad es que para los cuadros tan maravillosos que tiene, suponía una grandísima tensión. Pero desagradaba mucho, que estaba siempre de bronca, y desagradaba mucho el que sus cuadros, en esos tiempos había como un catolicismo aristocrático, y entonces sus cuadros utilizaba prostitutas, gente de la calle, mendigo y tal. Y tienen como muestra al ser humano de forma descarnada, de forma real, ¿no? Cuando estamos haciendo muchas cursilerías. Entonces muchas veces muchos encargos se los rechazaban, y eso le provocaba mucho estrés, mucha poneuria, mucho mal humor y mucha depresión, todo hay que decirlo. De hecho, él muere en uno de los juegos de pelota, él hacía juegos de pelota y apuestas, ¿no? En uno de los juegos de pelota accidentalmente mata a un señor y se le declara culpable. Después, con el tiempo, se le da un indulto, pero mientras se va a Nápoles y sigue trabajando allí. Y en Nápoles, bueno, muere porque dicen que de una malaria, otros dicen que de una infección, no se sabe. De hecho, él ya había sido indultado y quería volver a Roma, pero estaba ya, se había degradado muchísimo. ¿Por dónde iba yo? Ya me pongo a hablar de Trento, de Carballo. Había un gran fanatismo. Judith sirve de patrón para todos los fanáticos. Judith no, Lutero no la reconoce en su Biblia, porque dice que esto es un texto apócrifo, que a saber, ¿no? Pero sin embargo, la Vulgata de San Jerónimo sí que la incluye, que es la que seguimos nosotros, del siglo XI. Bueno, este texto lo que pasa es que anima a fanáticos de todos lados y chalaos, iluminados, a pillar la arma y arreglarle el cuerpo a quien sea. Isabel I, por ejemplo, que estuve contando de Inglaterra, escapó a muchísimos atentados, y murió en su lecho en 1603. Pero Guillermo I, que era gobernador de Holanda, Zelanda y Utrecht, es asesinado de un disparo. Y Enrique IV de Francia es víctima de una cuchillada de un fanático religioso, a pesar de que él se había vuelto, o sea, había vuelto al catolicismo en 1593 y después de haber pasado por una docena de atentados fallidos, pobrecillo. Bueno, voy a contaros un poco Judith. Dice, la ciudad de Betulia estaba sitiada por las tropas asirias. El general que las mandaba era Holofernes, quería apoderarse de la ciudad.
Así que te arreglan el cuerpo los fernes. Los judíos estaban angustiados, pues carecían casi de agua. Claro, estaban sitiados. Su situación, pues, era crítica. Había en la ciudad una joven viuda llamada Judith, mujer muy bella y de noble y digna presencia. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos, ganados, campos que ella por sí administraba. Era mujer muy temerosa de Dios y estaba entregada a la oración, al ayuno y a la penitencia. Vio Judith cómo el pueblo estaba muy abatido y dispuesto a entregar la ciudad al enemigo. Entonces ella habló al pueblo y le prometió salvar a Betulia. Judith se postró rostro en tierra y clamó con gran voz al Señor, pidiéndole quebrantara el poder de los enemigos eh, del pueblo de Israel. Una mañana se vistió Judith con toda elegancia, aderezó sus cabellos, púsose un adorno en la cabeza y se embelleció con brazalete, anillos y aretes. Tan bella estaba que todos quedaron maravillados. Llenó una alforja de alimento y saltó de Betulia, acompañada de la esclava, y se pasó al campo enemigo para entrevistarse con el general Holofernes. Ante la presencia de éste, ella habló y todos quedaron admirados con su belleza y sabiduría. Los sedujo, ¿eh? No sale, pero los sedujo. Que Holofernes tampoco era tonto, ¿eh? Holofernes dio un espléndido banquete en honor de Judith. El general le dijo: bebe y alégrate con nosotros. Judith le contestó: beberé, señor, que yo tengo este día por el más grande de toda mi vida. Quedó Judith sola en la tienda y Holofernes tendido sobre su lecho, todo él bañado de vino. Dijo Judith a su sierva que se quedara fuera de la alcoba. Carballo la pinta dentro. Y acercándose a la columna del lecho que estaba en la cabeza de Holofernes, descolgó de ella su alfanje. Llegándose al lecho, lo agarró por los cabellos de su cabeza al tiempo que decía: dame fuerza, Dios de Israel, en esta hora. Y con toda su fuerza le hirió 2 veces en el cuello, cortándole la cabeza, y tomándolo salió enseguida, entregando a su sierva la cabeza de Holofernes. Ambas salieron juntas, atravesando el campamento enemigo, y llegaron a las puertas de Betulia. Judith gritó a los centinelas de la ciudad: «¡Abridnos las puertas! Nuestro Dios está con nosotros para mostrar una vez más su fuerza en Israel y su poderío contra los enemigos, cuando hoy acabe de hacerlo». Entró Judith en la ciudad acompañada de su sierva, y todo el pueblo la rodeó con gran expectación. Ella, a la vista de todos, exclamó: «¡Alabad a Dios, que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel!». Sacó la cabeza del general y mostrándola al pueblo dijo: «Ahí tenéis la cabeza de Holofernes». Todo el pueblo quedó estupefacto y doblando las rodillas adoraron al Señor. Colgaron del muro la cabeza de Holofernes y todos los hombres de Israel tomaron las armas. En el campamento enemigo, al ver muerto a su general, todo fue confusión, huyendo a la desbandada el ejército asirio. En su huida, los asirios fueron exterminados por las huestes de Israel. ¡Buah! Al igual que su obra, la vida de Miguel Ángelo Merisi fue luces y sombras. Está marcada por la lucha entre ese contraste. Él dice que todo está en la luz, que la sombra no hay nada. Yo estoy de acuerdo. Él es caballero, fue caballero de la Orden de Malta, pero lo expulsaron, era muy colérico, lo expulsaron, vivía la vida a la aventura. Los excesos y las broncas, él era un calavera y algunas veces un delincuentillo marcaron su vida, pero es un genio de la pintura, hay un antes y un después de él. Es culpado de asesinato, como he dicho antes, por accidente y condenado a muerte, aunque años más tarde se ve que él no tuvo que ver y es indultado, pero tras ser indultado realmente pierde el barco a Roma y muere en Nápoles, no me acuerdo, en Ostia, no me acuerdo, no, Ostia, no, estoy en Roma, Ostras, o algo así, que no me acuerdo el lugar preciso, por una infección. Otro dice que es por la malaria, no lo sabemos, francamente. Esta obra está en el Palazzo Balberini y marca su etapa de contraste entre luz y sombra. Es simplemente una composición genial. Judith y Holofernes es un cuadro de inspiración bíblica, como he dicho, el Antiguo Testamento, que está pintado en 1599 y está basado en la historia de Judith, que
es rechazado por los protestantes como un texto apócrifo, pero que los papas católicos Sixto V y Clemente VIII mantienen en la Biblia en 1522. Ha sido por la Vulgata de San Jerónimo en el siglo XI que ha sido codificado. La pintura muestra al general Holofernes en el momento de ser decapitado por Judith. La mujer que lo emborracha, lo seduce, eso no se hace tanto hincapié, pero es así, lo seduce y luego lo emborracha para evitar que ataque a su ciudad. Provoca reacciones de horror y sorpresa entre los visitantes de la primera sede, pues Carballo logra dotar la obra de gran realismo y crudeza. Judith se muestra de pie, majestuosa y pertérrita, mientras que su criada, o sea, la criada está aterrorizada, tengo que decirlo, que es la que le proporciona la espada, está nerviosa y al acecho de lo que pueda pasar. Bueno, los efectos de la obra pues, son recreados, como he dicho antes, por Artemisa Gentileschi, su padre también, en 1620, Francisco Goya, Judith y Holofernes en 1820, 200 años después. Bueno, y recientemente se ha encontrado otra versión en Toulouse, Francia, que ha sido de Judith y Holofernes, de Carballo, en fin. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.